Muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías. Hoy vamos a conversar, Ignacio, con uno de los candidatos a la presidencia de la República. Es el segundo que entrevistamos. Se trata de don Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista. Así es, economista y político. Se graduó, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Illinois y también otro título en administración de empresas, con énfasis en finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ocupó varios cargos en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Fue asesor presidencial del 98 al 2000, viceministro de Transportes, presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil y del Consejo de Transporte Público. Hace unos meses nos anunció una coalición que duró una semana y posteriormente pues ya se lanza el señor Feinsack como candidato del Partido Liberal Progresista. Don Eliezer, buenos días, gracias por estar en Malas Compañías. Muy buenos días, Armando, Ignacio, un placer estar por acá. Un saludo a toda la audiencia de Malas Compañías. Ignacio menciona la fallida coalición. ¿Qué quedó de ella? Sabemos por qué se desintegró. Hubo una situación que alcanzó a su socio en la coalición, que era el alcalde de Cartago, y a partir de ahí, pues no pudo conformarse aquel proyecto político. Pero, ¿qué quedó de eso? Bueno, durante un poco más de un año estuvimos buscando la posibilidad de hacer una coalición, entendiendo que el votante costarricense, o por lo menos un segmento importante, quería ver una unión de fuerzas para evitar tanta dispersión. Lamentablemente no se pudo, pero durante ese año y pico sí nos dedicamos a armar equipos que nos pudieran apoyar, y tengo que decir que el 97% de las personas que estaban en esos equipos tomó la decisión de quedarse con el Partido Liberal Progresista. Por lo tanto, tenemos hoy los mejores equipos para gobernar, tenemos a la gente necesaria para que no nos pase lo que le ha pasado a otros gobernantes en el pasado, que ganan las elecciones, se la encuentran de chiripa y después no saben cómo gobernar ni con quién, ¿verdad? Y puedo decir con total seguridad que tenemos hoy mejor equipo que cualquier partido político del país, grande o pequeño. No hay Liberación Nacional, no hay Unidad Social Cristiana y no hay partido pequeño que tenga los equipos que tiene el Partido Liberal Progresista. Pero don Mario Redondo quedó fuera de la coalición, no hubo coalición y se fue con todo y su partido, porque el partido de don Mario está ahora postulando a un médico de poca trayectoria en la política nacional, pero lo está respaldando. No se quedó tampoco la estructura con ustedes. No, a ver, era una coalición entre dos partidos políticos, se disolvió la coalición. Alguna gente que había llegado a la coalición por medio de Alianza Demócrata Cristiana sí tomó la decisión de quedarse con nosotros, sobre todo personas que habían trabajado en temas de política pública, de plan de gobierno, que tomaron la decisión de quedarse con nosotros, pero los dos partidos se separaron. Don Eli, en el trabajo que hace el Observatorio Digital de la Universidad Latina, aparece usted como uno de los 3 candidatos que más ha invertido en publicidad en el último mes y medio. Sin embargo, en la última encuesta del CIEP, usted aparece debajo del margen de error. ¿A qué atribuye eso? Que no levante su partido. Bueno, nosotros estamos siguiendo una estrategia que tiene diferentes etapas. La primera etapa es una etapa de conocimiento, de generar conocimiento de que existe la propuesta política, y en ese sentido hemos logrado los objetivos, porque sí, aunque el CIEP no publica esos datos, otras encuestas sí, cuando preguntan por el nivel de conocimiento que tienen las personas de los diferentes candidatos, sí hemos aumentado significativamente. Dicen los expertos en publicidad, no es mi campo, ¿verdad?, que para que
vamos, un votante tome una decisión o un cliente, en el caso de un producto, tome una decisión, pasa por varias etapas. La primera es conocer el producto. La segunda es darle la consideración lo suficiente como para atreverse a probarlo, y una vez que lo prueba, poder convertirse, digamos, en un cliente leal, ¿verdad? Entonces, nosotros pasamos esa etapa de conocimiento. Ahora vamos a entrar en una segunda fase donde buscamos convertir ese conocimiento en apoyo, de manera que es parte de la estrategia que hemos estado trabajando. ¿Cómo ve uno de los... ¿en cuántos quedaron, Armando? ¿Están 25 o 26? Candidatos. Sí. 26. 26. Hubo una que no se aceptó la inscripción, ¿no es cierto? Así es, así es. Hubo dos. Creo que también... Dos, creo que eran dos. Pero en la actualidad son 25 o 26, que tengo esa duda. Don Eli lo debe saber mucho mejor que yo. Serían 25 entonces. Yo, para serle franco, estoy confundido porque cuando se publicó el orden de los partidos en la papeleta aparecían 26. Bueno, lo que pareciera así totalmente claro es que no van a ser más de 26. Creo que no. Ahora, a la pregunta que iba, don Eli, es indudablemente en la historia electoral de nuestro país, no de la Segunda República, sino que de toda la historia electoral del país, la más nutrida cantidad de candidatos. Usted, que es uno de ellos, desde su perspectiva, ¿cómo ve eso? Algunos dicen que es muy positivo, porque hay muchas opciones para que el votante pueda elegir. Otros dicen que, inclusive entre ellos, el editorialista de La Nación, yo no sé si lo conoces bien, Armando. Me lo han presentado. Sí, hablaba de que es una tribalización, atomización en la política. ¿Cómo lo ve usted, don Eli? Bueno, si tengo que escoger entre dos extremos, siendo uno tener 25 o 26 candidatos, o el otro unas elecciones como las que tiene Nicaragua, prefiero 1000 veces y todas las veces preferiré tener 25 o 26 candidatos, ¿verdad? Donde haya una opción de escoger en libertad. Pero eso ciertamente... Eso por supuesto, o sea, con base en ese criterio que sean 100. Porque es algo que hay que defender. Pero déjeme terminar la idea, ¿verdad? Adelante. Ciertamente yo creo que esa atomización es muestra en alguna medida, una descomposición del sistema democrático. Yo creo que este país en los últimos tiempos ha sido gobernado por personas tan poco preparadas y tan incompetentes para el puesto para el que aspiraron, que finalmente terminan enviando la señal de que en este país cualquiera puede aspirar a la presidencia, ¿verdad? Y entiendo que yo como candidato estoy escupiendo para arriba y me llueve, ¿verdad? Pero ciertamente hoy cualquiera cree que con gritar un par de eslóganes ya es suficiente para ser candidato presidencial, y bueno, ahí está el resultado en esa papeleta presidencial. También hay razones para que alguien piense que la candidatura presidencial es una tómbola, porque en la elección pasada, realmente a un mes de la elección, los dos candidatos que pasaron a segunda ronda estaban muy por debajo, no tenían posibilidades, según habríamos dicho en aquel momento. Ayer lo estaba revisando, Armando, a 3 semanas. A 3 semanas de las elecciones. Es decir, que eso pudo haber creado la impresión de que tiro mi nombre al ruedo a ver si pego. ¿Ese es su caso, don Eli? Yo creo, no, nuestra apuesta no es de a ver si la pegamos. Nosotros tenemos una estrategia que estamos siguiendo donde lo que estamos buscando es conseguir el favor del electorado, pero hay una lectura clara en estas encuestas. La más reciente del CIEP dice que hay un 48%, o sea, la mitad del electorado que todavía no ha definido por quién votar. Hay una cosa interesante, ese 48% ya tomó una primera decisión, y esa primera decisión es por quién no votar, porque los candidatos que ya conocen, los que lideran las encuestas, ¿verdad? Los Figueres y los Saboríos y los Arayas y los Villaltas y los Alvarados, ¿verdad? Que ya son conocidos, los están rechazando. Porque si los fueran a apoyar, ya los conocen, ya los estarían apoyando. Entonces, hay un 48% del electorado que todavía está buscando a quién apoyar. Y la estrategia del Partido Liberal Progresista es
presentar, como lo hemos hecho, una propuesta seria, un plan de gobierno que marca una hoja de ruta para cambiarle la cara a Costa Rica y no simplemente un documento por cumplir con un requisito formal del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces queremos presentarle al electorado una propuesta seria con un equipo de trabajo fenomenal que convenza a ese 48% que está parado en la cerca todavía viendo a ver qué hace, de que aquí está la opción para el futuro de Costa Rica y que entonces logremos conseguir el apoyo de un porcentaje importante de ellos para poder llegar a la presidencia de la República. Don Eli, vamos a hablar más adelante, pues, de algo, de lo más importante, que son las propuestas que hace usted. Sin embargo, de esos 4 candidatos que usted acaba de mencionar, que dice pues que ese 48% del CIEP, a pesar de que probablemente la mayoría los conoce, no se han inclinado a votar por ellos, ¿cómo los ve ustedes? ¿Cómo por ejemplo ve a Linet Saborío como opción política? Voy a declinar responderle, Ignacio. Yo no vine a esta entrevista como analista, vine como candidato político y... No, se lo estoy preguntando como candidato político. Lo que le estoy preguntando es su opinión sobre los otros candidatos. ¿Le parece una pregunta tan descabellada, don Eli? No, pero si yo creyera que alguno de ellos sirve, les hubiera dado el apoyo en vez de estar presentando mi nombre. Creo que optar por viejo conocido, por más de lo mismo, es seguir en el mismo nadadito de perro en el que venimos desde los años 80, que nos sirvió por un tiempo, pero que en los últimos 12 o 15 años le ha provocado un deterioro terrible a la sociedad costarricense. Ya no hablemos de la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos casi un 12,5% de desempleo. Hemos tenido a lo largo de las últimas 3 décadas la pobreza prácticamente estancada, con una pequeña tendencia descendiente, pero para la cantidad de recursos que se invierten en la política social de este país, tener a 1 de cada 4 personas viviendo en condición de pobreza a lo largo de casi 30 años es un crimen. Y entonces mi opinión de los políticos tradicionales y de los candidatos de siempre y los que la gente ya conoce es que ya jugaron, deberían de hacerse a un lado, y si no se hacen a un lado, el electorado debería de hacerlos a un lado. Pues ya ve, don Eli, qué fácil era. Eso era lo que le estaba preguntando y que no quería responder usted. Está bien. Bueno, el trabajo de los periodistas es obtener respuestas. Mire, usted ha hecho referencia a su equipo, al equipo que lo acompaña en 2 ocasiones. ¿Nos podría dar algunos nombres para que el radio escucha tenga idea? Claro, por supuesto. Bueno, el otro día, y precisamente La Nación sacó una nota al respecto. Efectivamente, lo que pasa es que creo que es un dato que no se ha difundido mucho. Estoy de acuerdo y más bien le agradezco la oportunidad de poder repetirlo aquí. En el equipo económico nosotros tenemos a personas como Alberto Trejos, don Denis Meléndez, don José Rafael Brenes, Jonathan Balembois, Juan Enrique Muñoz Giró, Oswald Céspedes, Alejandro Miranda, Stefan Krause, Gretel López, Osvaldo Mora, Eduardo Rodríguez del Paso, y probablemente se me están quedando algunos nombres afuera y me da mucha pena y quedar mal con la gente, ¿verdad? Pero don Eli, perdón que lo interrumpa, y eso también tampoco va con mi condición de periodista, pero yo sí me animo a decir que por conocer a varios de ellos es un equipo realmente muy sólido. Sí, lo que ocurre es que lo que yo le quería preguntar a don Eli a partir de los nombres que acaba de dar es señalar que buena parte de ellos son socialcristianos. ¿Hay un planteamiento distinto en el liberal progresista realmente? ¿Un planteamiento que rompa con políticas de antaño y lo que usted acaba de describir ahora? Bueno, algunos de ellos militaron en el pasado o apoyaron en el pasado a la Unidad Social Cristiana, otros apoyaron a Liberación Nacional. Como don Denis, por ejemplo. Como don Denis, sí. Y muchos de ellos están, digamos, por primera vez identificándose políticamente con un partido político. Entonces, en un país pequeño donde todas las personas que tenemos más de 40 años, en algún momento votamos por uno u otro partido,
pues es normal que las personas tengan ese pasado. Ahora, la Unidad Social Cristiana durante muchos años albergó un ala liberal, ¿verdad? Que reunía a muchos economistas. Y los economistas que se han unido al Partido Liberal Progresista son precisamente de esa ala liberal, que ahora entran a un partido donde tienen mucha mayor libertad de proponer reformas en la línea liberal de lo que lo podían hacer dentro de la Unidad Social Cristiana, donde tenían que asumir y aceptar compromisos con las alas menos liberales del partido, ¿verdad? Y eso al final de cuentas hacía que la Unidad Social Cristiana terminara siendo un arroz con mango, como lo es hoy, ¿verdad? Usted analiza las propuestas de ellos en este momento y uno no sabe si van para adelante, para atrás, para la izquierda o para la derecha, porque realmente es difícil de comprenderlo. Entonces, en el Partido Liberal Progresista nos hemos esforzado por armar los mejores equipos. Y eso implica aceptar personas que vienen de otros lugares, que han tenido un pasado, e incorporar a personas nuevas. Y cuando digo personas nuevas, hay jóvenes y hay personas maduras. Oswald Céspedes, que es un economista, colega mío, amigo mío desde hace 20 y resto de años, no es una persona que se haya destacado en la política y sin embargo en los círculos de los economistas es bastante reconocido. Tiene un doctorado en economía, es un especialista en temas de competencia y comercio, pero nunca había participado políticamente, ¿verdad? Así como Alejandro Miranda, que es un muchacho de 30 y pocos años, ¿verdad? Que es brillante, o Stefan Krause, que es un economista que pasó 9, 10 años trabajando en el Banco Central Europeo en Francia, una experiencia espectacular, ¿verdad? Y es un muchacho de 40 y pocos años, ¿verdad? O sea, hay de todo en el Partido Liberal Progresista, pero siempre dentro de esa línea liberal que queremos imprimirle al Estado costarricense para agilizar las cosas, para poder finalmente volver a crecer económicamente, crear oportunidades para todos los costarricenses y suficiente empleo para resolver los problemas de la pobreza y del desempleo que nos tienen atascados en un pantano desde hace ya más de una década. El término progresista se ha asociado con corrientes políticas fundamentalmente de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre el progresismo de su partido y lo que tradicionalmente hemos conocido, identificado como progresista? Qué bueno que trae el tema a colación. De hecho, sí, el término progresista, básicamente desde el New Deal en Estados Unidos de Roosevelt, se empezó a asociar con la izquierda, cuando originalmente el progresismo era una escuela de pensamiento que lo que buscaba era precisamente el progreso de los ciudadanos, el progreso de las personas por medio del respeto al Estado de Derecho, lo que en inglés llaman el rule of law, ¿verdad? Y no hay nada más liberal que eso, ¿verdad? Buscar el progreso de los ciudadanos por medio del respeto al marco legal, al Estado de Derecho, a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Entonces, cuando uno junta ese concepto de progresismo con el liberalismo, que lo que busca es la mejoría de la condición de vida de las personas por medio de la libertad y de los mercados libres y el respeto a las libertades individuales, usted tiene la mezcla perfecta. Libertad, mercado, Estado de Derecho, ¿verdad? Para hacer cumplir estas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestra visión del progresismo es poner al país a crecer en un marco de respeto a absolutamente todos los ciudadanos en su escogencia de proyectos de vida, donde el Estado no tiene por qué decirle a las personas cómo tienen que vivir la vida, a qué se tienen que dedicar, qué pueden producir o qué no pueden producir, o las diferentes decisiones que puedan tomar en su ámbito personal, siempre dentro del marco de la ley, el Estado de Derecho. Don Eli, en su postulación se advierte una característica que está presente en varias otras postulaciones, que es la aspiración al mismo tiempo a la presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa. ¿Es eso señal de que no tiene usted certeza, de que no tiene usted confianza en sus posibilidades como candidato presidencial? No, para nada. Eso nace de la convicción de que
para mejorar la gobernabilidad en Costa Rica, los partidos políticos deberían de llevar a sus líderes en la papeleta de diputados siempre, para que una vez que se conforme el gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, sepan todos los actores políticos quiénes son los referentes, con quién hay que sentarse a conversar para poder negociar proyectos de ley y otros tipos de proyectos para el avance del país. Vea lo que pasó hace 4 años, cuando gana Carlos Alvarado, se quiere acercar a Liberación Nacional porque era la fracción legislativa más grande, se pone a hablar con don Antonio Álvarez, inmediatamente le pegan 4 gritos y le dicen, no hable con don Antonio porque aquí en Liberación Nacional, muerto el rey, que viva el rey. Lo que pasa es que nadie nunca supo cuál era el nuevo rey, ¿verdad? Y para algunas cosas, Carlos Ricardo Benavides, para otras, Ricardo Thompson, para otras, Paola Valladares, para otras, María José Corrales, y nadie sabe a quién dirigirse en Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos es, entendiendo la realidad que se ha desarrollado en Costa Rica, que es que tenemos una Asamblea Legislativa muy fragmentada, que se asemeja más a un régimen parlamentario que a un régimen presidencialista. Entonces los líderes de los partidos deberían de poner su nombre en la papeleta de diputados, llegar a la Asamblea Legislativa a defender las propuestas que hicieron durante la campaña política, pero además a ser los referentes para que el presidente de la República y los demás partidos de oposición sepan con quién sentarse a conversar para facilitar el diálogo y mejorar la gobernabilidad. Esa lógica de tener representados a los líderes de los partidos en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, en el Parlamento, es una lógica propia de los sistemas parlamentarios. Correcto. Donde se invierte la ruta hacia el Ejecutivo. Correcto. Y nace del Legislativo. Entonces ahí necesariamente pues el primer ministro sale del Parlamento, ¿no? Ese no es el caso nuestro en Costa Rica, y lo que me temo que podría ocurrir es que terminemos con varias fracciones unipersonales, y saber con quién se conversa en ese caso, pues podría no ser tan gran ventaja comparado con el fenómeno de la atomización. Teóricamente usted está en lo correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que en la práctica Costa Rica ha migrado hacia un sistema parlamentario, así lo ha definido el electorado con su voto, y sin embargo la legislación se ha quedado atrás, como en prácticamente todos los campos, ¿verdad? No nos atrevemos a hacer las reformas necesarias para adaptar las leyes a la realidad, ¿verdad? Aquí todavía queremos seguir adaptando la realidad a leyes anticuadas. Entonces, hoy lo que nos queda es rescatar del ahogado el sombrero. Y entonces yo no creo que se vaya a dar esa atomización donde haya un montón de fracciones unipersonales. Por el contrario, yo creo que de esos 25 o 27 partidos políticos, la cosa se va a decantar entre 7 o 8 partidos políticos, que vamos a tener una Asamblea Legislativa probablemente con una conformación similar en términos de la cantidad de fracciones y de los números de diputados por fracción a la que tenemos hoy en día. Y ciertamente le hace un beneficio a la democracia costarricense tener líderes fuertes en cada una de las fracciones que puedan ordenar el trabajo legislativo y que puedan coordinar con las demás fuerzas legislativas para sacar los proyectos adelante. Hemos evolucionado, don Eli, no hacia el parlamentarismo, sino hacia la fragmentación. El régimen parlamentario no parte de que haya una pléyade de partidos representados en el Parlamento. El régimen parlamentario simplemente le da al Parlamento un protagonismo distinto al sistema presidencialista que es el nuestro, pero yo no veo por dónde hemos evolucionado hacia el parlamentarismo. Lo que estoy diciendo es que, a ver, en un ambiente de tanto fraccionamiento, lo que funcionaría mejor sería un régimen parlamentario donde efectivamente el primer ministro emana del poder legislativo y eso obliga a los partidos presentes en esa asamblea legislativa a negociar una coalición.
que es como se hacen las coaliciones en los regímenes parlamentarios. Aquí en Costa Rica la coalición hay que hacerla antes de presentar el nombre al electorado. En el régimen parlamentario la coalición hay que hacerla, o la coalición se hace una vez que se conocen los resultados de la elección. Bueno, lo cierto es que ya hoy en Costa Rica ningún partido político puede gobernar solo y está obligando a hacer coaliciones de facto que no se sostienen porque no tienen el respaldo de una legislación adaptada para esa situación, ¿verdad? Entonces yo lo que estoy diciendo es, bueno, la realidad costarricense nos marca que sería mejor un régimen al menos semiparlamentario, pero tenemos una legislación electoral hecha en el bipartidismo, por el bipartidismo y para el bipartidismo, y esa legislación no se ha adaptado a las nuevas realidades, ¿verdad? Y entonces, una solución que nosotros encontramos ante esa realidad que nosotros no creamos y que todavía no tenemos la posibilidad de cambiar porque no estamos presentes en la Asamblea Legislativa es que los partidos políticos tengan líderes fuertes en la Asamblea Legislativa para facilitar ese diálogo y esa negociación. No solamente, Armando, también está el fraccionamiento antes de conformar la asamblea o en las elecciones, sino que después está el fraccionamiento que se da una vez que llegan esos candidatos ya convertidos en diputados. Veamos que en la actualidad hay 11 independientes que entraron por un partido y terminaron un independiente o creando otro. Ahora que estaba el tema electoral de nuevo en el tapete, quería hacerle una consulta también como analista político, como candidato, como usted guste. ¿Cómo ve la posibilidad de que, usted diría que sería su caso, pero cómo ve la posibilidad de que un candidato, uno de los 26, gane en primera vuelta, don Eli? Yo la veo poco factible, para ser franco. No pareciera que ninguno de los candidatos vaya a superar el 20-25% del voto en la primera ronda. Me parece que los que ya andan por ahí cerca de esos porcentajes ya llegaron a su techo y no tienen para dónde crecer. Así que sí, la dispersión y la cantidad de partidos políticos sí me hace pensar que lo que va a suceder es que muchos partidos políticos se van a dejar pequeñas cantidades de votos, pero que juntos suman un montón, y eso hará que los 7, 8 partidos políticos que se separen del pelotón vayan a recibir un apoyo que no alcanza para ganar en primera ronda. Usted nos dirá que, por lo que ya ha apuntado, que usted se ve en la segunda ronda. ¿Con quién se vería en la segunda ronda? Partiendo del hecho, coincido con usted, en que es muy difícil que alguno obtenga más del 40% de los votos emitidos. Yo me veo en la segunda ronda con quien el electorado costarricense quiera ponerme enfrente. Eso sin duda, don Eli. Lo que yo le pregunto no es eso, es ¿quién cree usted que sería el eventual contendor suyo en una segunda ronda como usted la ve? Creo que va a ser alguien que nadie se imagina. Creo que no va a ser ninguno de los candidatos que está liderando en las encuestas en este momento. Y dentro del nadie se imagina, tampoco me incluyo yo tampoco me lo imagino. No me quedó claro. ¿Qué es lo que no se imagina, don Eli? Que va a ser va a ser algún candidato que la gente hoy no lo tiene específicamente en el radar o que está dentro del margen de error lo que sí creo es que no va a ser ninguno de los políticos que hoy están liderando en las encuestas. Es decir, su pronóstico sería que quienes hoy lideran las encuestas no pasarán a segunda ronda. Eso es lo que creo que va a suceder. Don Eli, permanezca con nosotros. Vamos a retomar la conversación después de una pausa. 8:36. Tenemos el gusto de tener hoy en el programa al candidato del Partido Liberal Progresista a la presidencia de la República, don Eliezer Feinstein, más conocido por todos como don Eli. Vamos a conversar ahora de propuestas y de posiciones también que ha adoptado usted y su partido en estos días. Hay que hablar necesariamente de la pandemia y de la vacunación. Ha dicho usted con toda claridad que cree en la ciencia, cree en las vacunas, recomienda que todos nos vacunemos. Eso está claro.
pero también ha dicho que no está de acuerdo con la obligatoriedad. ¿No es eso un ejemplo de lo que tanto se le critica al liberalismo, que es un acento excesivo en la libertad del individuo y un menosprecio de los intereses de la comunidad? Porque un individuo que opte por no vacunarse es un riesgo para los demás. Y eso es ciencia, don Eli. Armando, no hay nada de excesivo ni de extremo en defender la libertad, en primer lugar. En segundo lugar, yo le planteo a usted una pregunta. ¿Incluyendo la libertad de no vacunarse? Voy a plantearle la pregunta, o sea, voy a responderle con una pregunta. ¿Usted se imagina un escenario donde una persona adulta que no está vacunada y no se quiere vacunar, ante la declaratoria de obligatoriedad, llega un policía a su casa, se lo lleva esposado a un vacunatorio para que le introduzcan en su cuerpo una sustancia que esa persona se rehúsa a recibir a la fuerza? ¿Dónde, porque no lo sé, dónde se dice que existe la posibilidad que toquen la puerta de mi casa y si no estoy vacunado me lleven esposado, don Eli? Bueno, es que eso es lo que quiere decir obligar a las personas a vacunarse. Bueno, una cosa distinta es, dentro de la libertad que tienen las personas, incluyendo la libertad de empresa y la libertad de comercio, que un propietario de un restaurante, por ejemplo, decida que quiere tener un ambiente libre del riesgo, o no, bueno, libre del riesgo no existe, pero quiere tener un ambiente donde se le otorgue a sus visitantes la mayor garantía posible de que ahí no se van a contagiar y que por lo tanto el dueño del local o el pastor de la iglesia o quien sea decide, a mi local, si usted quiere entrar, tiene que estar vacunado. Entonces, yo se lo exijo dentro de mi libertad. De la misma manera que alguna persona, algún propietario de algún establecimiento podrá decir, aquí no exigimos la vacunación, lo cual nos da la libertad a los que sí estamos vacunados de decidir si queremos o no entrar a ese local. Y entonces, si no queremos entrar a ese local porque ahí nos exige la vacunación, nos llevamos nuestro dinerito a otro comercio de la competencia, sabiendo la persona, el propietario de este lugar, que va a perder patrocinios, va a perder clientes, ¿verdad? Entonces, me parece que una cosa es que dentro de las libertades que nos otorgan las leyes de Costa Rica y la Constitución política, las personas y las empresas están en libertad de decidir si exigen o no la vacunación para ingresar a sus recintos. Y otra cosa muy distinta es que el gobierno obligue a personas que por distintos motivos que yo no logro entender, se rehúsan a vacunarse. Es que también, Armando, Ignacio, entendamos que las personas que no se están queriendo vacunar, y no me refiero a las que no lo hacen por motivos médicos que tienen justificados, ¿verdad? Me refiero a las personas que creen por algún motivo que la vacuna les va a inyectar un chip y que esto y que lo otro. Han caído víctimas de teorías de conspiración, pero cuando el Estado costarricense les dice, ahora lo voy a obligar a hacer, lo que usted cree, o sea, lo que usted no quiere hacer, le estamos alimentando la paranoia de la conspiración. Entonces, la vacunación se tiene que lograr por medio del convencimiento. Y eso es algo que este gobierno no ha hecho lo suficiente. Este gobierno adrede atrasó durante meses los procesos de vacunación, rechazó las ofertas del Colegio de Médicos y del sector privado de ayudar a acelerar la vacunación. No es cierto, no es cierto. La oferta del Colegio de Médicos nunca fue cierta. El Colegio de Médicos inventó una fantasía de que iba a haber una donación de unas vacunas que habían quedado por ahí en Texas y que habían hablado... No me refiero a esa, me refiero a una que recientemente le planteó el Colegio de Médicos al gobierno para, con la ayuda de la empresa privada, ayudar a colocar hasta 750,000 vacunas por semana. Don Eli, si usted viene aquí a las instalaciones de Canal 7, va a ver enfrente una larga fila de personas vacunándose y esa fila ha estado ahí durante varios días. La empresa privada está participando del esfuerzo de vacunación y yo no veo que el gobierno esté protestando por eso.
La empresa privada está participando poniendo vacunatorios, pero nunca se permitió la distribución de las vacunas por canales alternativos. Y entonces, durante meses, sobre todo más temprano en el proceso de vacunación, el ritmo de vacunación fue exasperantemente lento. Perdone, las que no permitieron eso fueron las empresas productoras de vacunas, que negociaban y siguen negociando con los gobiernos directamente. Ninguna empresa privada del mundo que yo conozca ha ido a comprar una vacuna. No Armando, sé si acaso las vacunas chinas. Armando, pero no ponga palabras en mi boca, no ponga palabras en mi boca porque no le luce. Yo no he dicho que las empresas privadas vayan a negociar, porque yo conozco que las farmacéuticas, los laboratorios internacionales están negociando solo directamente con los gobiernos. Pero cuando usted ve, por decir, en un país como Estados Unidos, que usted puede ir y entra a un Target o a un CVS o a cualquiera de estas cadenas y le aplican la vacuna del COVID porque el gobierno decidió que es cuando usted tiene un canal de distribución que está presente en amplios sectores del país, que ese canal de distribución le va a ayudar a usted a facilitar la vacunación y a agilizar la vacunación. Entonces, a eso me refiero, a que el gobierno de Costa Rica, siendo el que importa las vacunas, porque los laboratorios únicamente le venden al gobierno, pudo haber utilizado otros canales de distribución con empresas que ya tienen desarrolladas las redes logísticas para poder llevar el producto a todas partes, ¿verdad? Ayudándole así a la caja con su CEBAIS, que también tiene presencia en todo el país, a acelerar el proceso de vacunación. Y ahí es donde el gobierno se rehusó a permitir tan siquiera la participación del sector privado en ese sentido. Después, cuando ya la crítica era insoportable, y entonces empezaron a decir, ok, hagamos vacunatorios en los centros comerciales y en diferentes lugares, pero al principio hubo un esfuerzo del gobierno por excluir por completo esas posibilidades. La diferencia, don Eli, entre los Estados Unidos y Costa Rica, muchas diferencias hay. Una de ellas es que pronto estuvieron inundados de vacunas y tenían que colocarlas. Pero una diferencia fundamental es que los Estados Unidos no tienen un sistema de salud centralizado como el nuestro, que sí alcanza todos los rincones del país. Entonces, sí se valieron de farmacias, se valieron pero también... Hasta del ejército. Armando, ¿y qué porcentaje de la población gringa no tiene cobertura de servicios de salud? Bueno, déjeme decirle que hay un porcentaje muy importante. Obamacare trató de resolver ese problema, pero no discutamos la política de salud gringa, que no la vamos a resolver en la campaña política. Lo que le estoy señalando es la razón por la cual ahí había que encontrar esos canales de distribución y aquí teníamos otros que, por cierto, tuvieron acceso a los medios de preservación de las vacunas, que son muy especiales y que no cualquier farmacia tiene, que el gobierno tuvo que importar a la carrera para mantenerlas a temperaturas muy, muy bajas. Sí, lo mismo que en cualquier otro país donde las farmacias de la esquina no tienen esos sistemas de refrigeración y resolvieron el problema logístico precisamente con cadenas logísticas previamente existentes que permiten llevar el producto todos los días en la mañana para tenerlo en las condiciones en las que se necesitan. Lo que le quería decir con esto, Armando, es que ciertamente Estados Unidos no tiene un sistema de salud centralizado y es algo que yo critico y lo he hecho públicamente y no me arde la lengua al decirlo. Me parece que es un error para un país no brindarle a sus ciudadanos la posibilidad de tener ese acceso a un servicio de salud universal. Y sin embargo, Estados Unidos se estima que tiene entre un 25 y un 30% de sus habitantes sin cobertura o sin protección de un seguro de salud, y Costa Rica, con una caja costarricense del Seguro Social que promete un seguro de salud universal, excluye a la mitad de la fuerza laboral de esa cobertura, porque la caja tiene una política de expulsión de los trabajadores, de ahuyentar a los trabajadores, y son las cifras de la propia caja que dicen que entre un 45 y un 46% de la fuerza laboral está en la informalidad. Entonces, no es cierto que porque nosotros tenemos un sistema centralizado de salud, ese debería ser el único canal de distribución de las vacunas,
porque hay muchas personas en este país que le tienen miedo a la persecución de la caja y que no quieren ir a inscribirse en el EDUS y no quieren bajar un QR que administra la caja para que después la caja les llegue y les diga, ah, bueno, pero ahora que ya sé dónde está usted, aquí tiene una multa, no una multa, aquí tiene usted cuotas atrasadas de 15 millones de colones. Entonces, la posibilidad de que la empresa privada hubiera participado en el proceso de distribución de las vacunas era una posibilidad real y era una alternativa que el gobierno debió de haber utilizado para agilizar la distribución de esas vacunas. Don Eli, para denunciarlo con vehemencia, usted conoce un solo caso de un trabajador independiente que, cumpliendo los requisitos para vacunarse, la caja no haya vacunado. No, no dije eso. No dije que no los vacunen. No dije que no los vacunen. Dije que hay personas que tienen miedo. Le voy a contar una historia. Hace 15 días yo estaba en la Carpio, en una reunión con algunos líderes, de hecho, en su mayoría lideresas comunales de allá de la Carpio. Eran 11, 12 mujeres y un par de señores que, por cierto, estaban muy calladitos, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar del tema de la caja, don Alex me levanta la mano y me pide la palabra y me dice, don Eliezer me dice, yo antes de la pandemia, bueno, yo soy contratista y antes de la pandemia yo tenía ingresos muy buenos de 500, 600 mil colones al mes. Yo estaba inscrito como trabajador independiente. Cuando se vino la pandemia, fui a la caja a pedir que me cambiaran mi estatus a asegurado voluntario porque no iba a poder hacerle frente a lo que pagaba como trabajador independiente porque me quedé completamente sin trabajo. Y en la caja le dijeron que no se podía hacer. Él pidió entonces que lo desinscribieran porque no tenía cómo hacerle frente a ese pago. Y cuando va después de la pandemia a pedir que lo vuelvan a inscribir en la caja porque ya otra vez está recuperando sus contratos, le salen con un cobro de 6 millones de colones. A eso es a lo que yo me refiero. Y estoy hablando de una persona en la Carpio, un trabajador de la construcción, que hace trabajitos en diferentes casas, cuando lo llaman, repáreme unas tejas, una fuga que tengo en el baño. Está bien, pero permítame volver a la pregunta original. Usted acaba de decir, bueno, que usted le dejaría a cada propietario de local la libertad de decidir si va a pedir o no va a pedir vacunas. ¿Cómo? Mire, usted acaba de decir que usted le dejaría al propietario de cada local, del restaurante, de la facultad de decir si va a pedir o no la vacunación, ¿o no es eso lo que usted dijo? Sí, lo dije. Bien, sí, lo dije. Si usted elimina la obligación que le impone el gobierno, el Estado, como lo quiera llamar, al propietario de exigir la vacunación, usted lo que me está limitando es a mí la libertad de acceder a esos lugares. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que confiar en que el propietario, además de poner la regla, la cumpla. Y eso no hay manera de garantizármelo porque de pronto el propietario va a decir, bueno, yo aquí exijo vacunas. Pero mira, Eli, vos que sos, pasa, no importa si no estás vacunado. Y vos, Ignacio, pasa. Yo no tengo garantía de que efectivamente voy a entrar a un local donde se exige la vacunación y por tanto tengo un menor riesgo de contraer el virus. Entonces, la libertad que usted va a estar limitando es la mía, la de quien se vacunó, la de quien tiene derecho a entrar con confianza en un local, con confianza de que no va a ser contagiado. La libertad mía y tuya, Armando, queda intacta. Uno tiene la libertad de escoger a dónde entra y a dónde no entra. ¿Por qué no le damos esa libertad a los que no se vacunen? Pongamos obligatoria la vacuna para ingresar a sitios públicos y démosle la libertad a los que no se vacunan de que no, de que no ingresen. Creo que el mensaje de fondo no lo están queriendo entender ustedes. Si nosotros les decimos a las personas que hoy, porque se han tragado cuentos de teorías de conspiración, que ahora los van a obligar a vacunarse para poder seguir viviendo su vida, ¿verdad? Entonces, estamos alimentándoles la paranoia que los llevó a creer en esa conspiración. Entonces, la forma de convencer a las personas
no es por la fuerza. Lo que el país tiene que hacer es poner las vacunas a disposición ampliamente de todas las personas. Vea que ya estamos otra vez entrando en un ritmo exasperantemente lento de vacunación. Si las personas no están llegando al vacunatorio, ¿por qué no amplían la disponibilidad para terceras dosis? ¿Verdad? Si lo que hay que hacer es poner las vacunas a disposición de todo el mundo y ser transparentes y decir y difundir información y tratar de convencer a la gente. Y al final de cuentas, tratar de buscar que, a ver, los antivacunas al final de cuentas son un porcentaje bajísimo de la población costarricense. Todavía no hemos llegado al 80% de vacunación. Todavía nos queda por lo menos un 15-20% de la población que sí se quiere vacunar. Lleguémosle a esa gente con facilidad para poder vacunarse, porque una vez que nosotros tengamos al 95% de la población vacunada, los antivacunas van a ser una nota al pie de página en la historia. Eli, hay infinidad de temas importantes y polémicos que debimos y pudimos haber tratado, pero el tiempo no da. Se nos venció. Le quiero agradecer muchísimo el haber estado hoy en Malas Compañías. Yo agradezco el espacio, Armando. La verdad que lamento que ustedes hayan escogido hacer girar todo el espacio en torno a este tema, y en vez de ponernos a discutir cómo resolver los problemas de fondo del país. Muchísimas gracias, don Eli. Ignacio y yo volvemos después de una pausa.